día, señor secretario. Gracias, presidente. Tercer punto del orden del día, debate sobre las detenciones y degradaciones en el sector militar venezolano. Para iniciar el debate sobre este punto tiene la palabra el diputado Sergio Vergara. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Recordamos que estos debates, el tiempo máximo de intervención son de 10 minutos, o es de 10 minutos. Nos saludamos a la Junta Directiva, a nuestros colegas diputados, a nuestro pueblo del Táchira, que sufre inclementemente las situaciones sobre los cortes de luz y la corrupción que han mermado la capacidad productiva de nuestro Estado. Y en especial saludo hoy a mi hermano Daniel Ceballos, quien ayer cumplió 4 años de injusto secuestro por parte del Gobierno Nacional. Esta Asamblea Nacional, electa por más de 14 millones de venezolanos, tiene la función de ser la voz de todos y cada uno de quienes habitamos en este país. Tiene la función de controlar, pero tiene sobre todo la función de no hacer distingo entre civiles y militares, en la posibilidad de que los derechos de cada uno que están consagrados en la Constitución se cumplan y se respeten. Es por ello que garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal son ejes fundamentales de la acción que nosotros debemos llevar a cabo para garantizar los derechos a civiles y a militares, sin ningún distingo, sin ninguna diferencia. La Fuerza Armada Nacional es patrimonio institucional de la nación. Es por ello que las actuaciones que viene adelantando el Gobierno Nacional sobre detenciones y degradaciones ilegales debe ser revisada por este órgano y debe ser, por supuesto, investigada por cada una de las comisiones que forman parte. El 28 de febrero, a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial 41.350, se degradó a 24 oficiales, sin que hubiese un procedimiento o un juicio militar, violentando el Código Orgánico de Justicia Militar que establece que son estos procedimientos o que son estas sanciones penas accesorias, que deben ser acompañadas o que acompañan a una pena principal que sea sancionada por un tribunal militar. Esto no ha sucedido. Por el contrario, la degradación ha sido aplicada como un acto administrativo del Ejecutivo, violentando la ley, violentando la Constitución. Por otro lado, han transcurrido más de 2 semanas en las cuales se han producido detenciones de 9 funcionarios militares, 7 de ellos oficiales, sin que se haya dado una respuesta satisfactoria ni a sus abogados ni a sus familiares sobre las circunstancias en que ha ocurrido estas detenciones y sobre el aislamiento que durante varios días sufrieron estos funcionarios sin que se diera respuesta sobre su paradero. Los reclamos de la familia militar son los mismos de toda la familia venezolana. Falta de comida, medicinas, deficiencia de servicios y las libertades coartadas. Son los mismos reclamos que hacemos todos. El hambre y la represión llegó a los cuarteles. Lamentablemente tenemos que decir que los militares no solo reclaman la restitución del hilo constitucional fracturado por un TCJ ilegítimo y por un gobierno que fraudulentamente se ha empeñado en romper el equilibrio constitucional. También pide los militares que se respete su carrera militar, que se le dé a sus familias con dignidad los beneficios a los que estaba acostumbrado o los que disfrutaban durante largos periodos o durante la historia militar venezolana, dado el servicio que estos funcionarios prestan a la nación.
El ministro de la Defensa le debe una explicación al país. Aquí nadie habla de golpe, señor ministro. Nosotros no estamos pidiendo ningún golpe. Por el contrario, estamos pidiendo que se respete la Constitución Nacional. Estamos pidiendo que se respeten cada una de las leyes. Nadie pretende romper la cohesión de la Fuerza Armada. Por el contrario, la queremos unida, fortalecida, honorable. Una Fuerza Armada Nacional que defienda los más altos intereses de la nación. Al igual que lo hemos hecho en distintos sectores o para distintos sectores de la sociedad, esta Asamblea Nacional trabaja también en la posibilidad de tener una propuesta para la Fuerza Armada Nacional, una Fuerza Armada institucional que le dé un horizonte democrático para esta institución fundamental para el país. Una visión clara que sea espejo de las necesidades de seguridad y de defensa de la nación de cara al siglo XXI y proyecta a nuestra Fuerza Armada como una institución de orgullo para los venezolanos. Solicitamos a todos nuestros colegas diputados nuevamente que no perdamos de vista de estas situaciones, que independientemente de las acciones que llevemos adelante desde la Comisión de Defensa y Seguridad, todos nos mantengamos alertas sobre las situaciones que viven nuestros hermanos, los funcionarios militares. Que tengamos claro que sus derechos no son menos ni más que los de nosotros y que estamos obligados todos a defenderlos y a mantener en alto el orgullo de la nación. Muchísimas gracias. Gracias al diputado Sergio Vergara. Y tiene la palabra el diputado Omar González. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, señor vicepresidente, colegas diputados. Antes de entrar al tema para el cual he solicitado el derecho de palabra, deseo hacer una observación que creo que juzgo pertinente como oriental compartir con los colegas diputados y con la comunidad nacional. Me refiero al lamentable suceso ocurrido esta mañana de la muerte de Mateo Manaure, ese gran artista plástico oriundo de Uracoa, estado Monagas, que llenó de murales la Universidad Central de Venezuela, la ciudad de Caracas y buena parte del país y del mundo. De manera que como parlamentario oriental presento mis condolencias al país nacional, porque uno de sus grandes artistas ha muerto hoy a la edad de 91 años. Igualmente deseo, señor presidente, celebrar que en esta plenaria se traiga a debate un tema como el que hoy y esta tarde nos convoca. El tema de la fractura militar. No poca cosa. Es un tema que en este momento se debate en el escenario nacional. Y es un tema, el problema militar, que no solamente implica la responsabilidad de un sector fundamental del país en la crisis que está viviendo Venezuela, sino también en su solución. Cuando a comienzos de este año el señor Nicolás Maduro y el mayor general Vladimir Padrino López ratificaban
la sólida unidad de la Fuerza Armada Nacional en respaldo del proyecto político que ellos defienden, nunca se imaginaron que pocos días después se iba a registrar en Venezuela una rebelión militar como ellos mismos han calificado, que ha llevado a la cárcel a decenas de oficiales superiores, de oficiales subalternos, de tropa, a muchos de los cuales se le están violando todos sus derechos. Esa rebelión que el propio Nicolás Maduro y el mayor general ministro de la Defensa han reconocido se registra en Venezuela, pone en evidencia que una parte indefinida, no sé hasta dónde llega, no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados al ver la destrucción que vive Venezuela. De lo que estamos hablando. Un régimen que perdió hace tiempo el apoyo popular, ahora debe enfrentar la fractura de lo que trató de hacer desde hace mucho tiempo y que ahora vemos que no lo logró, que es convertir a la Fuerza Armada en un partido político, en el brazo armado del gobierno, violando, dice la Constitución, artículo 328 de la Constitución de la República de Venezuela, que establece que la Fuerza Armada es un organismo profesional, sin militancia política y al servicio de la nación y no de un partido político. Cada vez que el Padrino López o Nicolás Maduro pone a la tropa y a los oficiales a gritar consignas políticas, está violando la Constitución. Y eso no se lo están calando muchos oficiales dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y ahí está el pronunciamiento que están haciendo. Además, como parlamentarios, tenemos la obligación, como dijo mi antecesor en esta tribuna, de velar por los derechos de los ciudadanos militares. A muchos de esos ciudadanos militares se les están violando todos sus derechos. Les allanan sus casas, las saquean, porque se roban hasta los corotos que tienen las casas estos militares. Se los llevan sin que medie, como dicen las leyes y el Código de Justicia Militar, una orden de allanamiento o de aprehensión. Los aíslan, sus familiares nos dicen que los torturan, no les permiten designar sus abogados, se les sancionan antes de que termine un juicio, se los degradan, se los expulsan, como ha pasado con militares en situación de retiro, comenzando por el exministro de Defensa Raúl Baduel y otros altos oficiales, o sancionados como el capitán Caguaripano, que también ha sido torturado
torturado de acuerdo con versiones de sus propios familiares. 24 oficiales fueron degradados y algunos expulsados sin fórmula de juicio. ¿Qué es esto? Desde comienzos del siglo pasado, cuando en este territorio ondeaba la barbarie del Cabito, jamás se había visto algo similar. Degradar y sancionar, expulsar a oficiales de las Fuerzas Armadas sin que medie una sentencia de la Corte Marcial. Pero como se creían dueños de la Fuerza Armada Nacional, empezaron a hacer lo que le daba la gana. Ahí está. Comandantes de los batallones fundamentales del ejército venezolano han sido detenidos. La prensa se ha hecho eco de que el comandante del batallón Ayala, el batallón de blindados de Fuerte Tiuna, está preso. El exministro, y no tengo por qué defenderlo, porque no coincido ni con ninguna de sus posiciones, Miguel Rodríguez Torres, pero es un oficial superior, fue llevado a la cárcel de La Pica, sin abogados, sin que sus familiares puedan ver qué están haciendo con él, compartiendo las celdas con delincuentes comunes. ¿Cómo no va a enervar la sangre de los soldados de Venezuela que se trate así a los oficiales? Por supuesto, ellos pretendieron transformar la Fuerza Armada Nacional en un partido político, con las consignas que se copiaron de Cuba, y por eso también están pronunciándose los militares. No se calan que los cubanos sigan mandando en los cuarteles de Venezuela. ¿Hasta cuándo? No solamente en los cuarteles, hasta para sacarse la cédula un venezolano tiene que ir a una oficina dirigida por los cubanos. Eso que denunciaron aquí con la electricidad es responsabilidad de los cubanos que nos vendieron esa chatarra de plantas eléctricas, termoeléctricas, ninguna de las cuales sirven, y se forraron de billetes a costa de la tranquilidad de los venezolanos. Los militares no pueden quedarse de brazos cruzados ante esto, porque tienen un camino, o dos caminos, o tres caminos, y con ello concluyo. En primer lugar, o se hacen cómplices de la destrucción de Venezuela, lo que la historia no lo perdonará, o se hacen libres y respetuosos de la Constitución y orgullosos de ser soldados de un ejército forjador de libertadores como es el venezolano, y no de soldados buscando en la basura para poder comer. Muchas gracias, colegas diputados, señores directivos de la Asamblea. Muchas gracias, diputado Omar González. Y aprovecho para decirle que estoy seguro de interpretar el sentimiento de esta Asamblea Nacional, el sentimiento de pesar por la muerte de ese gran venezolano, Mateo Manaure, que nos pertenece a todos los venezolanos. Muchas gracias por su intervención. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Alfonso Marquina. El Gobierno Nacional, colegas parlamentarios, ha tomado como práctica ocultar la información, creyendo que con eso se resuelven los problemas o los venezolanos no nos angustiamos y no nos preocupamos por esos problemas. Así como no publican cifras de inflación, cifras de desabastecimiento, de la crisis económica, también ha pretendido hacer un silencio sepulcral
en lo que hoy está ocurriendo dentro de una de las instituciones más importantes del país, que son nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Hay rumores de todo tipo. Se habla de más de 100 detenidos, que solo en lo que va de año se han presentado a 34 ante los tribunales de justicia, los tribunales militares, y se han privado de libertad. Se hablan de oficiales que van desde sargentos, tenientes, comandantes de batallones, e incluso hay rumores hasta de generales. Y estamos hablando hoy aquí de rumores, porque lamentablemente la irresponsabilidad de este gobierno no los ha llevado a hacer un comunicado oficial que permita que los venezolanos conozcamos realmente qué es lo que está ocurriendo en nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, hoy, esta Asamblea Nacional está cumpliendo con su obligación constitucional. La obligación de ser la voz de un pueblo cuando éste no es escuchado. Hoy, nosotros seguimos levantando la voz de aquellos venezolanos que votaron por nosotros, pero también de los que no votaron. De los venezolanos civiles, pero también de los venezolanos militares. De los venezolanos incluso que en algún momento se prestaron para violar la Constitución y violar con ello los derechos humanos de muchos venezolanos. Hoy, muchos de esos venezolanos están aprendiendo en carne propia que cuando se viola la Constitución se abre un camino que permite que los gobiernos sigan violando de manera permanente y sistemática el orden constitucional. Y quizás los que en algún momento fueron victimarios hoy puedan estar siendo víctimas de los abusos y de los excesos de este gobierno que no respeta la Constitución venezolana. Pero nuestra obligación como representantes del pueblo que juró cumplir la Constitución es garantizarle a todos sin excepción, que se le respeten los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos de todos y cada uno de los venezolanos sin excepción. Por eso, hoy nos preocupa no saber qué es lo que está pasando con esos venezolanos. Si están presos, ¿cuántos están presos? ¿En qué condiciones están siendo detenidos? ¿Cuáles son lo que se le argumenta o qué es lo que se le acusa a cada uno de ellos? Porque por ahí escuché, por ejemplo, en el caso del mayor general Rodríguez Torres, y cada uno de los oficiales, los que estén incursos o no en cualquier delito, tienen derecho al respeto de la Constitución y de sus derechos humanos. Esta campaña sistemática del gobierno es la misma que le ha venido aplicando al pueblo de Venezuela. Represión, pero también judicialización de la política, creyendo que con eso van a silenciar al pueblo de Venezuela. Ahí vimos también cómo el señor presidente, atribuyéndose unas funciones que no le corresponden, trata también de vejar, de pisotear la dignidad de muchos oficiales venezolanos, incluso de oficiales que hoy están en retiro, atribuyéndose él una facultad de degradación que no le corresponde, porque como lo dice el propio Código Orgánico de Justicia Militar, si bien es cierto, el presidente de la República tiene facultades como funcionario de justicia
No es menos cierto que el artículo 54 del mismo código establece clara y expresamente cuáles son esas facultades. La de solicitar que se abra o no un juicio militar, la de los sobreseimientos en casos militares, la de los indultos o conmutación de penas. Y en materia de derecho, colegas parlamentarios, hay un principio básico. Todo ciudadano puede hacer aquello que no esté expresamente prohibido, pero los poderes públicos solo pueden hacer lo que esté expresamente autorizado. No hay una ley que autorice a Nicolás Maduro a degradar a ningún militar venezolano. Las degradaciones, de acuerdo al artículo 405, son penas accesorias. Es decir, tiene que haber una sentencia firme emitida por el juez natural, en este caso por un juez militar, para que una pena accesoria de degradación pueda ser aplicada a un funcionario venezolano. Por eso, hoy le digo a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, a los que se han prestado algún momento a estar al servicio de una persona o de una fracción política, que nosotros no estamos pidiendo que estén al servicio nuestro. Nosotros lo que estamos y hemos hecho siempre es recordar el artículo 328, que su subordinación es ante la Constitución, es ante el Estado venezolano y sobre todo es ante el noble pueblo de Venezuela. Nosotros queremos enviarle desde esta Cámara y desde esta tribuna 3 mensajes. 1, al ministro de la Defensa: convoque usted lo más pronto posible y presente una información oficial. Acabe con la incertidumbre, acabe con la inseguridad, que lejos de resolver el problema, no solo en lo interno de nuestras Fuerzas Armadas, sino también el problema ante el país, por estos niveles de zozobra y de incertidumbre que hoy están siendo sometidos los venezolanos, lo que hace es agravarlo. Por eso, si hay rumores, es porque usted, señor ministro, no se ha puesto el uniforme y le ha dicho a los venezolanos qué es lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. En segundo lugar, a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, ya lo decía, recuerden el artículo 328. No se pongan ustedes al servicio de una fracción política, como han hecho hasta ahora. Cumplan con la Constitución y con todos los venezolanos. Y también les recuerdo el artículo 333. Cuando se han hecho indiferentes ante las violaciones de la Constitución, ese artículo 333 nos obliga a todos, a los que estamos investidos de autoridad y a los que no, a colaborar, a contribuir a que se restablezca el orden constitucional. Esa es la posición que Venezuela quiere de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Al señor Maduro, a él le digo, ¿usted qué cree que con la violencia y con la judicialización va a silenciar al pueblo de Venezuela? Los efectos que ha obtenido son contrarios. Mientras mayor represión y mayor judicialización, más se levanta el pueblo a exigir respeto a sus derechos. Y nuestras Fuerzas Armadas, créame, señor Maduro, son pueblo. Y si el pueblo de Venezuela hoy está bravo, nuestras Fuerzas Armadas también están bravas. Y usted está obligado a escucharlas. Escuchar a las Fuerzas Armadas como a escuchar al pueblo de Venezuela. Porque si el pueblo pasa hambre, nuestras Fuerzas Armadas también están pasando hambre. Y no solo pasan hambre dentro de los cuarteles, sino también en sus casas. Ellos y sus familias están pasando hambre, como el resto del pueblo venezolano. Mientras ellos no consiguen alimentos ni medicinas, como el pueblo de Venezuela, mientras ellos ven cómo el sueldo no les alcanza, en las Fuerzas Armadas pasa exactamente lo mismo. Yo quiero, señor Maduro, que usted le explique a nuestros oficiales cómo con un sueldo de 3 millones o hasta de 5 en el caso de los generales, hacen con ese sueldo para vivir en Venezuela. Pero también explíquele usted, señor Maduro,
a esos oficiales que ven que el sueldo no les alcanza, como otros colegas del mismo rango, quizás en otras fuerzas, con ese sueldo tienen camionetotas de $80.000, mientras las Fuerzas Armadas están pasando hambre y necesidad como el resto del pueblo venezolano. Explíquele usted cómo es que el pueblo de Venezuela vive de la inseguridad, de los malos servicios, porque también nuestras Fuerzas Armadas están viviendo y padeciendo los mismos problemas. Incluso, así como los venezolanos mueren de mengua porque no se consiguen los insumos, no hay médicos suficientes, no están los equipos funcionando en nuestros hospitales. Señor Maduro, de esa verdad tampoco escapan nuestras Fuerzas Armadas nacionales. No crea usted, señor Maduro, con los cuentos de que como le están regalando o vendiendo muy barato algunos productos electrodomésticos o carros, con eso usted va a callar o va a silenciar a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Me decía uno en estos días en una alcabala que compró por 380.000 un carro que le vendieron, pero que lo tiene parado desde hace 6 meses, porque necesitaría más de 3 sueldos para comprar una batería para ese carro. Así que, señor Maduro, no es con represión y no es con judicialización que usted va a callar y va a calmar al pueblo de Venezuela. Pero créame que tampoco es con represión ni con la judicialización que usted va a callar y va a calmar a los hombres del pueblo de Venezuela que hoy están en nuestras Fuerzas Armadas. Para calmar y para callar a ese pueblo que hoy reclama y que hoy exige, lo que se necesitan son soluciones. Y si usted no tiene la capacidad para darlo, que es lo que ha demostrado durante tanto tiempo, sencillamente permita que sea el pueblo de Venezuela quien a través de elecciones libres, justas, democráticas y transparentes ponga una nueva venezolana o a un nuevo venezolano a dirigir los futuros del país. No pretenda seguir eternizándose, reprimiendo, apresando o sencillamente violando los derechos humanos de un pueblo que quiere cambio y que va a seguir luchando por ese cambio. Muchísimas gracias, colegas diputados. Gracias, diputado Alfonso Marquina. Para cerrar el debate en este punto, tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa. Señor presidente, colegas parlamentarios, hablar del tema militar debe obligatoriamente circunscribirnos a lo que ha sido la política en el mundo militar en los últimos 18 o 19 años. Los gobiernos de este tenor, en esa confusión permanente de carácter ideológico, tienden a revivir los fracasos de gobiernos que a su imagen y semejanza se constituyen en una réplica de la historia. Esos gobiernos y quienes los dirigen o dirigieron construyeron lo que llamaban tesis, la tesis revisionista, la tesis reformista, para endosar la justificación de lo que hoy vive el componente militar venezolano. Y no es otra cosa que las purgas dentro de los civiles y la purga militar para pretender mantenerse en el poder.
Así las cosas, se criminaliza y se judicializa la acción de quienes con perfecto y legítimo derecho, desde el mundo militar, tienen la obligación de ejercer el reclamo social, que no es otra cosa que la réplica constitucional. Porque esos militares de los componentes del Estado venezolano son hombres y mujeres de carne y hueso, que forman parte, cada uno de ellos, de un núcleo de la familia venezolana, de esa familia venezolana que hoy sufre los embates del fracaso de un modelo político y de políticas públicas ineficientes que han deteriorado la calidad de vida de la sociedad venezolana, sociedad a la que no escapa el mundo militar. La familia de los militares se enferman y no tienen medicinas. La familia de los militares se alimentan y no tienen alimentos. La familia de los militares sufre la deficiencia de una política pública fundamental como la seguridad ciudadana. Y no debería ser ajeno en este momento político que vive el país la réplica constitucional, el reclamo social del mundo militar. Y allí, entonces, reflexionar sobre el principio de la obediencia y la disciplina del militar venezolano, pero también observar cuál es la conducta del comandante en jefe de esos militares venezolanos, cuando incluso ese comandante en jefe es desobedecido de manera pública, notoria y comunicacional. ¿O es que acaso se nos olvida cuando el presidente de la República en cadena nacional ordenó a los tribunales militares pasar como debe ser a más de 5.400 venezolanos que han sido sometidos a la jurisdicción militar siendo civiles? ¿Y cuál ha sido la respuesta del fiscal militar, de la Corte Marcial? ¿Y cómo olvidar que un miembro de este cuerpo, el colega parlamentario Gilbert Caro, hoy está sometido a la jurisdicción militar? ¿A quién le dirigió Nicolás Maduro esa orden en cadena nacional? ¿Y quién ha sido sancionado de los mandos militares por no haber cumplido la orden de su comandante en jefe? Allí está el reflejo de la descomposición que sufre el componente militar venezolano. ¿Cómo ignorar, colegas parlamentarios, el atropello permanente de los organismos de seguridad del Estado contra militares retirados? La cárcel, las mazmorras del gobierno con militares en retiro, criminalizados y judicializados por la política del gobierno. ¿Por qué no entender que es el propio presidente de la República el responsable de esta situación que hoy se replica en los cuarteles de Venezuela? ¿Por qué no procesar ese día a día de la política venezolana y la responsabilidad de cada uno de los componentes del Estado?
Porque no es solamente el estamento militar venezolano. ¿Y dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el fiscal nacional? ¿Dónde están los fiscales militares? ¿Dónde está el honor que entre compañeros de armas se deben ante situaciones de inferioridad, de humillación y de vejación, sin importar el rango? Desde los soldados, de los mandos medios, hasta la oficialidad de rangos superiores. ¿Dónde está la responsabilidad de estos poderes del Estado? Y no se trata, mis colegas parlamentarios, de hacer del discurso orientados a la situación militar que este cuerpo, que este poder legítimamente electo por el pueblo, civilista por principio de autonomía democrática, esté buscando un atajo para que los militares le resuelvan el problema al país, le resuelvan el problema a los políticos de Venezuela, que por falta de coherencia no hemos tenido la capacidad para dirigir esa política y resolver entre civiles el problema que hoy vive el país. No se trata de auspiciar una sonada militar. No se trata de creer que van a ser los militares los que van a resolver el problema del país, o se nos olvidan estos 19 años de tragedia que ha vivido Venezuela, que es una réplica de la tragedia de los pueblos del continente de la década del 50 hacia acá. Es el deber que hoy se reclama de este poder, de este cuerpo, y en particular de una comisión para el resguardo de un elemento fundamental, de un capítulo de la Constitución, que es el capítulo de los derechos fundamentales, las garantías políticas, los derechos políticos, los derechos humanos, el derecho a la vida. Y esta comisión, señor presidente, colegas parlamentarios, ha estado atenta a cada una de las violaciones sistemáticas que se han producido en cada uno de los casos de todos los presos. Óigase bien, de todos los presos civiles y militares que han sido objeto de esta política arbitraria del gobierno en los últimos años en el país. Y esta comisión, a tenor de la competencia constitucional en su artículo 183, numeral 3, 122, 222 y 223, pero igualmente en atención y en consecuencia del artículo 136 relacionado con la interrelación entre los órganos del poder público, ha actuado sin dilación un solo instante ante los requerimientos de los propios afectados, de sus familiares, de sus abogados, y a través del hecho público, notorio y comunicacional, para hacer las observaciones de manera directa, formal, oficial, como debe actuar una comisión de este Parlamento, por mandato de sus electores, en protección de esos derechos. Muchas de estas actuaciones, señor presidente, están
en el informe de gestión que esta comisión consignó en el despacho y que debe estar reflejado en la página web del Parlamento. Pero igualmente, esta comisión no solo se ha referido al tema de los militares, sino, como ya dije, al tema de los civiles. Y permítanme hacer una breve referencia, una breve relación que nos va a traer a los dos hechos puntuales de las últimas 72 horas. Esta comisión actuó vía correspondencia, recibida de manera formal en el caso de todos los civiles que están bajo jurisdicción militar. Y esa correspondencia, ese oficio de este cuerpo, no solamente fue al defensor del pueblo, al fiscal general, al fiscal militar, al ministro de la Defensa, sino que también se le ofició a quien es, de acuerdo a la Constitución, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se le ofició igualmente en el caso de los colegas parlamentarios Gilbert Caro y Renzo Prieto. Uno sometido arbitrariamente a la jurisdicción militar, el otro a la jurisdicción civil. Pero los dos colegas parlamentarios, los dos objetos de una violación sistemática de una institución universal como lo es la inmunidad parlamentaria. Esa es obligación de este Parlamento. Pero igualmente lo hicimos en anteriores oportunidades con el general Ángel Vivas, con el general Isaías Baduel, oficiamos y actuamos de manera inmediata en el caso del ciudadano Oscar Pérez, donde tuvo actuación un componente del estamento militar venezolano y de donde en una operación de captura de un ciudadano se produjo una masacre y la utilización de armas de fuego no convencionales para este tipo de actuaciones. Y hemos observado igualmente y le hemos hecho un seguimiento sistemático a los militares presos que el gobierno ha relacionado, fabricando expedientes para criminalizar a más de 8 oficiales, primeros tenientes, presos en Ramo Verde. La semana pasada, a raíz de la denuncia de la hija del general Baduel, esta comisión inmediatamente ofició al presidente de la República, al ministro de la Defensa, al defensor del pueblo, al fiscal general y a los fiscales militares. Y podrán preguntarse mucho, sobre todos aquellos que trabajan en consejos de sabios, grandes intelectuales, que a veces son forenses de la política venezolana. ¿Y qué eficiencia puede tener eso si ustedes están en desacato? Nosotros estamos en perfecta concatenación con el pueblo venezolano, que fue el que nos eligió.
Y ese supuesto desacato con el cual se pretende deslegitimar las acciones de este cuerpo, señor presidente y colegas parlamentarios, es un desacato inexistente desde todo punto de vista. Pero allí quedarán para las acciones que debe tomar la democracia inmediatamente, que por la vía constitucional este gobierno pase a la historia como el gobierno más nefasto de la historia política venezolana. Este cuerpo, este parlamento, tendrá en sus archivos las actuaciones que realizó para ir a buscar la justicia que se le negaron a los civiles y a los militares que hoy están siendo sometidos a la persecución judicial por parte del gobierno nacional. Pero igualmente lo hicimos con los coroneles, con los comandantes que fueron aprehendidos la semana pasada. Y no son conchas de ajo, compañeros. Son comandantes de fuerzas élite del componente armado. El gobierno tiene una procesión por dentro en el componente militar. El gobierno no sabe cómo controlar ese reclamo social altisonante de la familia militar venezolana, porque esa familia militar venezolana es la familia de todos, porque todos en Venezuela hemos sido y somos una gran familia, y es el principio de solidaridad que ha existido de manera permanente entre todos los componentes de la sociedad y del Estado venezolano. Y hoy el gobierno pretende que, recrudeciendo la persecución en el componente militar y en el componente civil, se garantiza unos días más en esta extrema agonía que lleva el gobierno. Y se equivoca. Se equivoca. La civilidad venezolana, los civiles de este país, la sociedad democrática venezolana está exigiendo condiciones electorales para un desideratum pacífico, cívico y constitucional del hecho político que vive Venezuela. Y esas condiciones electorales tienen un norte. En primer lugar, la suspensión del proceso electoral, para que se generen, como debe ser, con equidad e igualdad, las condiciones para la participación. Porque todos los que estamos aquí, que somos demócratas, que pertenecemos a la policromía de partidos políticos de la diversidad política del país, somos participacionistas por excelencia. Ningún demócrata puede negar que la vía más expedita para el acceso del poder es el voto. Pero el voto con condiciones de equidad y de igualdad. El voto donde quienes están en liza tengan la confianza de que el resultado será acatado por todos. Y no es precisamente la condición electoral que hoy existe en el país para ir a un proceso el próximo 20. De manera, compañeras y compañeros, ¿cómo ignorar? ¿Cómo no entender que parte de ese reclamo constitucional de los militares venezolanos también está circunscrito a la presencia de militares extranjeros
en los cuarteles de Venezuela. Y no nos vengan con el cuento que entonces nosotros permitíamos en la cuarta la presencia de militares norteamericanos en las dependencias militares. Si así fue, hoy tenemos que condenarlo, como condenamos la presencia de cubanos y de militares de otras nacionalidades ejerciendo mandos en los cuarteles del país. Y para concluir, colegas parlamentarios, la madre del general Miguel Rodríguez Torres declaró que su hijo, como debe ser, acatando la protección de los derechos humanos y el derecho a la vida, había sido tratado infinitamente mejor en los tiempos de la sonada del 4 de febrero y no como ha sido tratado ahora, vejado, humillado y aislado, sin el derecho al debido proceso y la legítima defensa que establece la Constitución. Seguramente el presidente de la República ignora que hace 7 meses llegó preso de manera arbitraria a una de las mazmorras del gobierno el general Ramón Lozada Saavedra. Diagnosticado por la Junta Médica del Hospital Vicente Salias de desnutrición aguda, hipertensión arterial, diabetes, tipo 2, trastorno mixto de anexia y depresión. Y se solicitó ante el Tribunal Militar Primero de Control y al presidente de la Corte Marcial las experticias médicas necesarias y los requerimientos de salud del citado general, que llegó pesando 52 kilos y hoy pesa 43 kilos. Y no podemos ignorar, colegas parlamentarios, que permanentemente se habla de golpe militar y de presos, generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primeros tenientes y personal de tropa. Pero hasta ahora no se ha escuchado un solo tiro. Y esto nos pretende hacer una dicotomía con aquella tesis del magnicidio permanente, donde nadie vio nunca, absolutamente, un solo indiciado por tales hechos. De manera, señor presidente, colegas parlamentarios, el problema militar es el mismo problema del país. La situación de los militares es la misma del pueblo venezolano. Es la consecuencia del fracaso de un modelo político que este gobierno, de manera desfasada, ha pretendido reeditar cuando ese modelo fue derrotado por la historia en distintos escenarios. Y no quiere el país, y no quiere la sociedad democrática vivir los tiempos de la guerra colombiana, ni la de El Salvador, ni la de Guatemala, ni la de Nicaragua. Nosotros queremos vivir en paz porque no tenemos cultura de guerra. Y en este país el problema de los civiles es de los militares y el problema de los militares son los civiles, pero no son los militares quienes le van a resolver el problema a los civiles. Esto no es un juego de dados, compañeros. Esto no es una ruleta rusa.
estamos en presencia de un problema de descomposición que inició este gobierno hace 18 años dentro de la sociedad venezolana y dentro del componente militar venezolano, que hoy tiene perfecto derecho a alzar su voz. Y las armas del Estado venezolano son para proteger la soberanía y nuestra independencia. Esas armas del Estado que deberían estar resguardando el territorio nacional y no permitir la presencia de emisoras colombianas, de la FARC y del ELN en territorio del Táchira, invadiendo el espacio radioeléctrico venezolano. Esa sería una función de las Fuerzas Armadas y no las que el gobierno les ha endosado ahora para minimizar su capacidad de acción y los objetivos que de manera constitucional y en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas tiene el componente militar venezolano. Así que no nos equivoquemos, compañeros. El problema de los civiles lo resolvemos los civiles. Y que sea el voto, que sea la Constitución y que sea la activación de los mecanismos que toda sociedad inteligente se establece para resolver el problema del país y resolver con ello el problema que hoy enfrenta el mundo militar venezolano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Edgar Zambrano. El diputado Edgar Zambrano me pidió antes de intervenir que le dejara extenderse en el tiempo, por cuanto quería presentar una información completa de todas sus actuaciones, lo cual nos parece procedente. Esta Asamblea Nacional no puede ignorar una situación como la que está viviendo en el sector militar, y era muy oportuno que lo tratáramos y que le hagamos seguimiento, teniendo siempre presente que si nosotros citamos funcionarios y ellos no acatan la citación de esta Asamblea Nacional constitucional y legítima, es un requisito también para poder recurrir a los organismos internacionales que exigen agotar las instancias nacionales ante cualquier recurrencia de ese tipo. En segundo lugar, nuestra política frente a las Fuerzas Armadas no puede ser otra que la que pauta el 328 de la Constitución, que se ajuste a su misión. No queremos una Fuerza Armada al servicio de ningún proyecto político, sino al servicio de la nación y respetando la Constitución. Y en tercer lugar, esta Asamblea Nacional tiene el deber de defender los derechos humanos de todos, incluyendo de aquellos a quienes hemos adversado o con quienes estamos en desacuerdo políticamente, y eso lo vamos a hacer incluso en este caso de los militares que están siendo perseguidos. Así que creo que ha sido muy fructífero para nosotros y para el país que este tema se debata aquí, y creo que es procedente que la Comisión de Defensa siga haciéndole seguimiento permanente a esta situación que involucra pues un factor muy importante de la situación nacional. Muchas gracias y vamos a pasar al siguiente punto. Señor secretario.